Bueno, pues buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Siempre es un placer venir a Barcelona y sobre todo a colaborar con partidos nuevos que tienen tanto que ver con transparencia y participación. Mi nombre es Vicky Andérica, trabajo en una organización que se llama Access Info Europe. Nosotros nos dedicamos a promover el derecho de acceso a la información en Europa y tenemos sede en España porque, como ahora explicaré, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información. Yo quería hablar de transparencia y quería hablar también de gobierno abierto porque son un tipo de políticas que están ahora muy de moda, se están desarrollando en muchos países del mundo. Se ha creado una alianza de gobiernos abiertos, que es un movimiento internacional en el que, por ejemplo, España forma parte sin tener una ley de transparencia, sin saber lo que es la participación, la rendición de cuentas, como ahora explicaré. Y yo lo que me parecía interesante, aunque me voy a centrar en la transparencia, mencionar que evidentemente este tipo de políticas en las que se habla de colaboración, del uso de nuevas tecnologías para justamente vehiculizar esa participación y colaboración de sociedad civil con instituciones públicas, también tienen una base que es la transparencia, ¿no? A lo mejor, por lo menos este es mi punto de vista, nuestro punto de vista, ¿no? Sin información no podemos participar. Esto es muy lógico, no creo que haga falta mucha explicación, ¿no? Si queremos, por ejemplo, participar en un presupuesto, pues tenemos que saber cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Las opciones reales, tenemos que tener una transparencia sobre los presupuestos, ¿no? España es uno de los países en los que, por ejemplo, no podemos conocer la ejecución de nuestros presupuestos, ¿no? Yo quería empezar también diciendo que nosotros, el objetivo último de todas las políticas de transparencia y de gobierno abierto es mejorar la calidad de vida de las personas. Se habla de rendición de cuentas, y esto es un eslogan que tiene el Open Government Partnership, esta alianza. Se habla de rendición de cuentas para una mayor eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Por lo tanto, no es simplemente estamos escondidos, agazapados, el quien manda a ver si pillamos a un político metiendo la mano en algún sitio. No se trata de eso. El fin último es vivir mejor. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de esto, a veces se nos olvida, ¿no? Y empezamos a hablar de transparencia, nos ponemos muy técnicos, pero esa es el objetivo. La participación también tiene que ver con vivir mejor, porque las personas tienen que poder decidir en un pueblo, por ejemplo, cuál es la mejor solución para un monumento, para una plaza pública, para una serie de cosas, porque son ellos las que la van a disfrutar, ¿no? Entonces, de eso se trata. También se trata, por ejemplo, el derecho al acceso a la información y la transparencia, evidentemente, sí se trata también de luchar contra la corrupción. El derecho al acceso a la información tiene un efecto preventivo sobre la corrupción. Las Naciones Unidas, en su convenio de lucha contra la corrupción, en el artículo 13 establece la necesidad de aprobar la ley de acceso a la información como prevención para la corrupción. También para poder demostrar casos de corrupción a posteriori con el trabajo de los periodistas, ¿no? Pero es muy importante, porque os voy a poner un ejemplo. En el Reino Unido, cuando se aprobó la ley de transparencia, una periodista solicitó los recibos de lo que habían reclamado como dietas los parlamentarios. Y resulta que entre uno de esos recibos, un señor Lord había pagado la casa de su pato, que le había costado 2.500 euros, ¿no? Y se había gastado 45.000 euros en jardinería. Este señor fue a la cárcel. Y además dimitieron más, que esto es una cosa que aquí en España tampoco, ¿no? La broma esta que salió, lo de dimitir no es un nombre ruso, pues eso, ¿no? Realmente el derecho a acceso a la información, y esto es un caso, hay muchísimos más, sirve para destacar casos de corrupción, para demostrarlos y para cambiar y mejorar las cosas. Pero también necesitamos la información, y esta es un poco también la base de por qué el derecho de acceso a la información ha sido reconocido como un derecho fundamental. Necesitamos información para reivindicar nuestros derechos. La sociedad civil, los ciudadanos organizados en diferentes formaciones, pueden ser movimientos sociales, pueden ser asociaciones, organizaciones, necesitamos información para poder mejorar las cosas. Hablamos de eso en lo que significa participación, ¿no? En Madrid, la Marea Blanca, por ejemplo, cuando se anuncia que se van a externalizar 8 hospitales, la Marea Blanca lo que dice es dennos la información. ¿Por qué? ¿Dónde pone? ¿Qué datos, qué cálculo han hecho ustedes para decir que van a ahorrar 200 millones o 500 millones de euros al año externalizándolo?
Yo quiero verlo, me cuesta creer que una empresa privada que tiene ánimo de lucro puede hacerlo más barato que una empresa pública, ¿no? Entonces, esta gente lo que pedía era información para poder plantear una alternativa, que es desde lo que se trata también, ¿no? No puedo plantear una alternativa si no me estás dando los datos. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Estamos fallando como administración, como gestores de la sanidad pública? Bueno, vamos a ver cuáles son los fallos y vamos a mejorarlos. En el Reino Unido, en un estudio que se hizo, que publicó The Economist, se hizo un estudio en el que se decía ¿cómo podemos ahorrar 200 millones de libras al año en nuestra sanidad? Pues mira, por ejemplo, dejando de usar medicamentos de marca para, por ejemplo, para el colesterol, que es una enfermedad muy extendida, y este medicamento en concreto, si cogemos el genérico, no tiene un impacto negativo para el paciente, ¿no? Se hizo el cálculo y se estimó que además, si este mismo cálculo lo hacíamos con otro tipo de medicamentos, podríamos tener también ese ahorro, sin necesidad de tocar la sanidad pública, ¿no? En ese sentido, es un movimiento que no puede plantear una alternativa porque no tiene datos. Luego, evidentemente, un lunes les dice la Consejería de Sanidad, sí, les vamos a escuchar, por favor, plantea una alternativa para el miércoles. Oiga, en 2 días, usted ha tenido cuánto tiempo lleva planeando esto y me da 2 días para participar, ¿no? De eso también se puede hablar, ¿no? Materialmente, ¿cuáles son los requisitos de unas políticas de participación? El cierre de escuelas. Eva Belmonte, que ahora hablará, que es la que gestiona Tu Derecho a Saber, que es un portal que tenemos la Fundación Ciudadana Civio y Access Info, contaba el caso de cómo en Escocia, por ejemplo, se quisieron cerrar 60 escuelas rurales. Y la Asociación de Escuelas Rurales dijo, denme los datos porque no me lo acabo de creer. Resulta que leyendo los datos había errores y al final no se cerraron las escuelas porque se dijo que no era más barato mandar a los chavales a otras escuelas, sino que era más barato mantenerlas abiertas. Esto también ha sido un problema en España, por ejemplo en Castilla-La Mancha, ¿no? Y no tenemos esos datos. Entonces aquí no podríamos haber evitado, no podemos evitar este tipo de cosas porque no tenemos los datos para reivindicar esos derechos. Hay muchos movimientos sociales que están pidiendo información para poder luchar. No queremos que privaticen el agua de Madrid, lo están haciendo. No tenemos datos sobre por qué se está privatizando el agua y por lo tanto no podemos plantear alternativas. Eurovegas es la salvación de la crisis, ¿no? Y va a crear un montón de empleos, pero aquí no te dan ningún dato. La plataforma Eurovegas No ha publicado informes súper buenos, muy técnicos, muy profesionales, en los que se habla del impacto real que puede tener Eurovegas, pero no podemos desmontar teorías de lo que nos están vendiendo porque no nos dan los datos. 300.000 empleos, ¿de dónde salen 300.000 empleos? No me salen las cuentas, ¿no? Queremos los datos. Pero es que además, y la parte también que intentamos a veces decir más simpática, es que los ciudadanos no solo quieren reivindicar sus derechos con las instituciones públicas, también queremos trabajar juntos. En todo el mundo, el movimiento Open Data, que se trata de publicar la información en formatos que sean reutilizables, por ejemplo, en vez de tener una tabla en PDF, publicar un Excel para que yo pueda utilizar esos datos, ¿no? Esto es una simplificación que puedo desarrollar después, si tengo tiempo. Entonces, los ciudadanos están planteando nuevos servicios públicos totalmente gratuitos. Por ejemplo, David Cabo, que es el director de la Fundación Ciudadana Civio, utilizando un software de código abierto que creó My Society, una organización en el Reino Unido, ha visualizado los presupuestos para que los entendamos. Yo no entiendo que son miles de millones, pero entiendo que la burbujita grande es más grande que otra. La burbujita de la deuda pública es más grande ahora o es el triple que hace 10 años. Y en esta aplicación, donde van mis impuestos.es, se puede ver y se puede entender. Entonces, le estamos haciendo un favor a las instituciones públicas regalándole este tipo de aplicaciones. También hubo un concurso que se llamaba Abre Datos, que se hizo 2 años, en el que la gente planteaba aplicaciones con datos públicos. Aquí podías ver cuál era el estado de la carretera y elegir una vía u otra de forma muy sencilla, ¿no? Mucho más que meterte con el ordenador que nadie llevamos en el coche a mirar esto, ¿no? O Abre Libros, a ver dónde están disponibles los libros que uno quiere leer en las bibliotecas públicas, ¿no? Yo a lo mejor quiero leer un libro que en la biblioteca de Conde Duque, de al lado de mi casa, no está disponible, pero a lo mejor en la biblioteca de Puerta de Toledo sí, y bueno, pues voy a Puerta de Toledo, ¿no? Esto lo ha creado una persona en 48 horas y no le va a costar nada a la administración.
estos proyectos, tengo que decirlo, no están siendo desarrollados porque los datos no los tenemos. Estos son ideas, ¿no? Hay un dicho en el mundo Open Data que es que la mejor idea para tus datos siempre la tiene otro. Y es que a ti se te pueden ocurrir cosas, a los ciudadanos se nos ocurren cosas porque tenemos necesidades en nuestro día a día que no se le ocurre al que tiene la biblioteca o no se le ocurre al que está en tráfico, ¿no? Metiendo datos. Esto es un mapa de Londres donde se hizo visualizando los datos de las inspecciones de sanidad en los restaurantes, se hizo una aplicación en la que cuando tú ibas a un sitio podías saber si en esos sitios había habido infracciones, le habían puesto algún tipo de sanción por cometer infracciones en términos de salubridad, si había restos de roedores, si se ponían el gorrito para cocinar, una serie de cosas, ¿no? Se creó una aplicación en Foursquare en la que cuando tú ponías la opción de ir a un sitio te salía un pop-up que te digan no vayas, ¿no? Que hay ratones. Esto es muy útil. La calidad de los restaurantes mejora. Es decir, nadie quiere ir a un sitio donde haya ratones y si a ti de repente se te vacía el restaurante, aunque seas el mejor kebab del mundo o el mejor pizzería del mundo y si sabemos que hay ratones igual no vamos, ¿no? Esto ha mejorado y de hecho hay datos en Canadá sobre el hecho de que incluso en los hospitales cercanos a esos restaurantes habían disminuido el ingreso por intoxicación de alimentos, ¿no? O sea, es decir, y solo publicando esto, es bastante increíble, ¿no? Ejemplos como este de publicar datos y mejorar servicios, me parece que era también en Estados Unidos el publicar, no, en el Reino Unido, publicar toda la información sobre los resultados de operaciones, de atención a los hospitales. Había mejorado el 50% la tasa de supervivencia en temas de, por ejemplo, infarto al corazón. Porque la gente compite para ir al mejor hospital. Si yo tengo los datos de los hospitales, yo voy a querer ir al hospital que trabaje mejor. Y el que trabaje peor lo que va a hacer es trabajar mejor. Y eso es una cuestión de acción-reacción. Y eso solo lo podemos conseguir con los datos. Y funciona así, de forma muy orgánica, ¿no? Y ha ocurrido en muchas partes del mundo. Hay un montón de ejemplos que podemos hacer, ver sobre lo que está haciendo la sociedad para mejorar esos servicios. Por lo tanto, realmente necesitamos esos datos. Entonces la pregunta es cómo lo conseguimos, ¿no? Como mencionaba antes, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información. Esto es una pena porque hay 94 leyes de acceso a la información en todo el mundo. No somos los primeros, somos casi los últimos. Hay gente que está aprobando leyes de acceso a la información muy buenas, hay gente que lleva muchos años con unos sistemas de transparencia que se han convertido y forman parte del ADN de sus culturas y sin embargo nosotros no tenemos una ley y además en la práctica los resultados tampoco son satisfactorios. El 50% aproximadamente de las solicitudes que enviamos quedan sin respuesta, acaban en silencio administrativo negativo. Eso quiere decir que si no te contestan es que han denegado tu solicitud, ¿no? Esta situación es muy mala, evidentemente. Sabemos que en la práctica no hay transparencia, también la percepción de falta de transparencia es evidente. Entonces nosotros llevamos desde 2006 con una campaña para que se apruebe una ley de acceso a la información, pero que tenga todas las garantías. Es decir, ya que llegamos los últimos, vamos a ponernos los primeros. Lo que no tiene ningún sentido, que es lo que está ocurriendo, es que tengamos una ley que va a salir la semana que viene del Senado, que sea una ley que podría haber sido aprobada en los años 70, cuando se aprobó la primera ley, la segunda ley del mundo, que es Estados Unidos. La primera se aprobó en Suecia en 1766. Los suecos nos llevan un poco de ventaja. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo hacer? ¿no? ¿Qué tiene que tener una ley de acceso a la información? Pues lo primero es que tiene que reconocer la fundamentalidad del derecho. He comentado antes que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental y es importante explicar por qué. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía que necesitamos la información para que exista un debate público informado. Esto parece muy evidente, pero luego resulta que no lo es. ¿Cómo podemos opinar sobre Eurovegas si no sabemos la verdad? ¿Cómo podemos realmente, en el caso este en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habló en esos términos, era un periodista que quería saber el posicionamiento de diferentes parlamentarios en Hungría sobre prohibir o no el tabaco en sitios públicos, ¿no? Me parece que era eso. Entonces,
evidentemente necesitamos esa información y se reconoció la necesidad de que haya un debate público para mejorar también las políticas públicas y para mejorar la acción de nuestras instituciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocía lo que hemos estado hablando, que el derecho de acceso a la información es fundamental para proteger otros derechos, porque si no, todos los ejemplos que hemos puesto antes, ¿no? Las Naciones Unidas han vinculado el derecho de acceso a la información con la libertad de expresión. Por lo tanto, el no querer reconocer en España el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental es, bueno, la explicación que dan es: nuestra Constitución dice que no lo es, y nosotros decimos nuestra Constitución tiene que evolucionar. Lo que no puede ser es que solo cambiemos la Constitución cuando queramos, en agosto, en 15 días, para poner un techo a la deuda, ¿no? Pues para eso sí se puede hacer un cambio a la Constitución, pero para adaptarla a los principios que definen una democracia moderna no podemos. Esto no lo entendemos. Y es que además nosotros consideramos que no hay que modificarla, porque la libertad de expresión sí está reconocida en nuestra Constitución y por lo tanto sería una cuestión de interpretación, y esto lo avalan también juristas y constitucionalistas. Por lo tanto, nosotros mantenemos este argumento y es un poco la base de nuestra argumentación, porque tiene impacto también luego el alcance que va a tener la ley, ¿no? La ley que tenemos ahora, por ejemplo, no se aplica a la Administración de Justicia ni al Poder Judicial, se aplica mínimamente al Poder Legislativo. Quiere decir que podemos saber en qué se gasta el dinero del Parlamento, pero no podemos conocer, por ejemplo, toda la información que acompaña a las leyes o quién entra al Congreso de los Diputados, totalmente vinculado, evidentemente, con la transparencia de los lobbies, ¿no? Que podemos mencionar después. Entonces, ¿qué es el derecho de acceso a la información? Pues estamos hablando del derecho a solicitar información a las instituciones públicas y la obligación de estas a contestarnos en un tiempo razonable. Es muy importante lo del tiempo razonable porque, evidentemente, si uno quiere tomar una decisión sobre si hacer una obra o no en su casa para, por ejemplo, ampliar o hacer una ventana, y sabemos que dentro de 3 meses nos van a poner un parque infantil enfrente, a lo mejor lo que hace es poner 2 ventanas en vez de abrirla, ¿no? Hay una serie de cosas que tenemos que conocer para poder tomar decisiones en nuestro día a día. Entonces, la información tiene que estar disponible a tiempo, ¿no? Y cuando hablábamos de esas aplicaciones que se pueden hacer si se publican los formatos en formatos reutilizables, esa información tiene que estar actualizada. La información del presupuesto, del gasto del presupuesto, yo la quiero tener al año siguiente. Si tú publicas ahora el gasto que hiciste en 2005, la prensa no va a sacar absolutamente nada. Es que aunque haya robado, además probablemente ya haya prescrito, que de esto se trata. También está la parte de publicar proactivamente información. Los sistemas de transparencia tienden a invertir en publicar proactivamente mucha información porque es más eficiente. Hay mucha información que ya sabemos que la gente quiere. El gasto es un ejemplo claro, pero también el impacto de las políticas públicas, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que todos queremos saber. A nivel local, por ejemplo, ¿no? Pues mantener a la gente informada sobre las obras que se están haciendo. En Madrid, por ejemplo, han quitado muchísimos mercados y los han transformado en mercados gourmets, ¿no? Que eso está muy bien para el que vaya un día a visitar el barrio, pero yo que vivo al lado del barrio del Mercado San Miguel, pues ahora ya no tengo mercado donde comprar, ¿no? Mantener esa información actualizada para que la gente no te la esté preguntando constantemente, ¿no? Y si sabes que hay información que te van a preguntar, públicala. Pero siempre, y muy importante destacar, que el derecho a acceso a la información también es poder solicitar, porque eso es lo que lo hace completo, eso es lo que forma un sistema de transparencia exhaustivo, completo, ¿no? El que cualquiera de nosotros, en nuestro día a día, podamos tener información sobre todo lo que nos afecta a nuestra vida, ¿no? Y claro que hay límites, ¿no? Pero digamos, el principio básico es: toda la información en manos de las instituciones públicas es pública, menos aquella que dañe un interés legítimo protegido por esta ley. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la privacidad de las personas, el orden público, relaciones internacionales. A mucha gente le sorprende que sean a lo mejor muy amplias, ¿no? Pero estas excepciones son necesarias para que, si hay un sistema justo de revisión de este derecho, que ahora lo explicaré, se puedan defender esos derechos, ¿no? Y no haya que limitar el acceso a tipos de documentos, sino que se entienda que hay cosas pues, que no podemos conocer, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que hacer esa ponderación. 5, 1. Vale. Esto es limitar el derecho de acceso a la información. No sé si lo veis bien, pero de forma natural, quitan un par de nombres
Y esto es lo que no tiene sentido, ¿no? Me publicas un documento. Por lo tanto, en España tenemos que mejorar la ley de transparencia para que sea aplicable a todas las instituciones públicas, que reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que el organismo de revisión sea independiente y que todos los tipos de información sean accesibles. En Cataluña también se está debatiendo una ley de transparencia, es mejor que la que hay a nivel estatal, pero también tiene problemas y todavía estamos a tiempo de mejorarlo, ¿no? Y de participar, porque hay un espacio de participación en el Parlamento en el que se puede participar, ¿no? Voy a cerrar diciendo que hay otras piezas del gobierno abierto, de lo que mencionábamos antes, que tampoco funcionan. La participación, por ejemplo, para la ley de transparencia se puso un formulario online en el que uno recibía una referencia si comentaba algo y nunca recibió ninguna respuesta. El informe que hicieron sobre la consulta pública de transparencia era secreto, lo tuvo que filtrar el Parlamento. Entonces los sistemas de participación también tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes, tienen que tener una rendición de cuentas, tienen que decir exactamente cuál es el trato. El trato es que esto es vinculante o que no, ¿no? Se ha explicado muy bien antes. Una cosa es que, bueno, el trato es que vamos a debatir, vale, pero no hay nada vinculante. Pero esto lo tenemos que saber desde el principio, ¿no? Establecer esas normas de participación. Rendición de cuentas, lucha contra la corrupción. El año pasado pagamos 3.000 euros en costas después de 5 años de juicio porque queríamos saber qué hace España para luchar contra la corrupción. Fuimos a juicio contra el Ministerio de Justicia y perdimos. Ahora vamos a ir a los tribunales internacionales. Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Y simplemente decir que todavía se pueden cambiar la ley de transparencia. A nivel estatal lo estamos intentando, aunque es difícil, pero en Cataluña se puede mejorar y todo el que quiera participar y colaborar en esto, pues es más que bienvenido y me encantará decir cómo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir antes que nada y me gustaría saber, como ciudadanos que somos, ¿qué nos recomiendas que podamos hacer para poder ayudaros a obtener más información pública? ¿Cuáles son los principales puntos de presión que podríamos hacer? Bueno, por un lado, nosotros tenemos un proyecto que se llama tuderechoasaber.es, que coordina, como ha dicho Eva, en el que nosotros animamos a que hagáis solicitudes de acceso a la información. El derecho de acceso a la información, si no conseguimos una buena ley, al menos vamos a conseguir mejorarlo mediante la implementación. Si no ejercemos nuestro derecho de acceso a la información, nunca conseguiremos que mejore. Entonces, hacer preguntas a vuestras instituciones porque tienen que contestar. Ahora mismo no hay una ley, pero nosotros hay casos de éxito en Tu Derecho a Saber y sobre todo lo que intentamos es meter presión a través de aquí. Puedes suscribirte a preguntas de otros, puedes tuitearlo, puedes intentar meter presión. El mejor trabajo que puede hacer a la ciudadanía, aparte de apoyar los principios y hablar del tema, es hacer preguntas en Tu Derecho a Saber. Yo creo que es lo que, así de forma muy rápida, lo primero que diría. Hola, soy Fran Pulido. He usado el sistema que ahora tiene Eva, ahora va a hablar Eva, que tienen en marcha, lo de Tu Derecho a Saber, con el tema de titulización del déficit de tarifa. Bueno, me he dado con un portazo en las narices al final. Quería saber cómo valorabas el sistema e-petición que tiene el Parlamento de Cataluña. Si lo conocéis y cómo lo valoras. Bueno, yo no lo conozco técnicamente muy bien. Nosotros, lo primero es decir que tuderechoasaber.es lo gestionamos desde la sociedad civil. No hay una ley de transparencia y siempre decimos que no significa que nosotros te vayamos a dar la información, sino que significa empezar a preguntarles a nuestras instituciones, a decirles que tienen que contestarnos. Si no reciben solicitudes, nunca van a aprender a contestar. Y es muy frustrante. Sinceramente, Tu Derecho a Saber también consiste en compartir la frustración. Es decir, nosotros llevamos muchos años haciendo preguntas y nos damos cuenta de que la gente tiene que hacer preguntas, porque las tiene. La gente está frustrada porque no sabe y tampoco sabe cómo hacer preguntas. Esta es una vía, ha funcionado en muchos países y creemos que tiene que poder funcionar. Es más, esta herramienta que consigue enviarme solicitudes de acceso a la información a través de mails es muy importante porque la futura ley de transparencia no nos asegura que podamos enviar un mail. Esto es algo que no ocurre en otros países del mundo. Nosotros hemos hecho un estudio sobre
cuál es la mejor forma o cuál es la forma en la que la gente puede enviar solicitudes en otros países, y en España se quiere limitar mucho. Quieren pedir el DNI, quieren pedir un certificado electrónico, una serie de cosas que nosotros también, utilizando esta plataforma, estamos intentando luchar contra eso. Por lo tanto, aunque no sea una forma eficiente, en el sentido de que no sabemos si vamos a conseguir la información, sí es hacer campaña, y eso también es muy importante, ¿no? Participar en esa campaña, que a nosotros muchas veces se nos hace un poco arduo el trabajo. En cuanto a la aplicación del Parlamento, nosotros siempre decimos que sin una ley de transparencia todo es arbitrario, en el sentido de que el concepto del derecho de petición, por ejemplo, que está en la Constitución, el artículo 29, es algo que no tiene mucho, es un concepto arcaico, ¿no? Quiero decir, es un concepto que está ahí, que no tiene, pero no se puede confundir con el derecho a acceso a la información. El derecho a acceso a la información lo que te dice es que, por naturaleza, desde que nace, toda la información es pública en las instituciones públicas. A partir de ahí hay que desarrollar las medidas del proceso de acceso a la información. Si no tenemos ese reconocimiento de que toda la información es pública y empezamos haciendo un proceso para acceder a cierta información, eso no es eficiente. Por lo tanto, yo diría que hay que poner todo el empeño en que la información sea pública por naturaleza y luego ya establecer el procedimiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un problema a la hora de redactar leyes de acceso a la información, porque parten no de la comprensión de que la información es pública, sino de regular un proceso administrativo. Y esto es muy español, ¿no? Hacer todo muy burocrático, muy difícil, ¿no? Quería preguntar qué te parecía el sistema que hay en Estados Unidos del Freedom of Information Act, que tiene ya prevista que toda la información, aunque esté clasificada de serie, al cabo de 25 o 30 años pasa a ser abierta por defecto. Se hacen algunas censuras de nombres específicos, pero todo ya está prescrito que caduque Bueno, eso forma parte dentro de la ley de transparencia, que ahora, cuando acabe, os enseñaré una web que tenemos donde hemos analizado todas las leyes de acceso a la información del mundo. Una buena ley de transparencia tiene que incluir ese tipo de medidas. Es decir, la información no puede estar clasificada para toda la vida, tiene que haber un límite de tiempo. ¿Cómo se desclasifica información? Una de dos: cuando el objetivo, el interés que se intenta defender ya no corre peligro, ¿no? Cuando la causa por la que se clasificaba la información ya no tiene razón de ser, o cuando pasa un cierto tiempo, un límite de tiempo. En Estados Unidos son 25 años, en otros sitios es menos, y es muy importante porque realmente es la única forma que tenemos de aprender sobre nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido sería una de las medidas que hacen, digamos, redonda una ley de transparencia, ¿no? Tenemos una web que se llama el Global Right to Information Rating, rti-rating.org, donde hemos analizado todas las leyes de acceso a la información del mundo y establecemos, y podéis ver los indicadores a través de los cuales analizamos esas leyes. Uno de los indicadores es precisamente si hay un límite de tiempo. Ya os digo que a nivel estatal no existe ese límite de tiempo y que, por lo tanto, es otra de las cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pasaré a la organización del evento datos sobre tanto el análisis que hemos hecho de la ley española como la catalana, como lo que sería la mejor ley del mundo, que para nosotros es, por ejemplo, la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. Y yo estoy y ahí sí se encuentra, por ejemplo, ese tipo de medidas, ¿no? Las leyes pueden ser muy buenas, tenemos la información para hacer la mejor ley del mundo. Estamos haciendo una ley muy mediocre, ¿no? Entonces yo sigo llamando a la gente a que se queje.